Mi esposa me convenció de firmar un acuerdo que le daba todo en caso de divorcio, pero cuando descubrí su plan con su amante, le di una lección brutal. Nunca pensé que llegaría el día en que me sentara a escribir algo así, pero aquí estoy, intentando darle sentido a todo lo que pasó, tratando de organizar los eventos que me llevaron a este punto y, quizás, encontrar algo de satisfacción en saber que, al final, el golpe que me dieron fue devuelto con intereses. Supongo que todo comenzó con una mentira disfrazada de amor, con la falsa seguridad de creer que compartía mi vida con alguien que estaba de mi lado. Con la ingenuidad de pensar que los sacrificios y la entrega eran valores mutuos y no simples herramientas para un plan que se gestaba en las sombras. Pero no me adelantaré. Cuando conocí a Ana, sentí que había encontrado a la mujer con la que quería compartir mi vida. No era la típica historia de amor a primera vista ni un romance sacado de una película, pero tenía algo que me atrapó, una presencia envolvente que me hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía de verdad. Su inteligencia y astucia la hacían destacar en cualquier conversación, tenía una forma de hablar que mezclaba seguridad y dulzura, como si cada palabra estuviera calculada para dejar huella. Para hacerte pensar que estar con ella era un privilegio. Me cautivó la forma en que parecía entenderme, como si supiera exactamente qué decir y cómo decirlo para hacerme sentir especial. Quizás ahí estuvo mi primer error, en no darme cuenta de que esa perfección era demasiado impecable para ser real, en no notar que detrás de cada gesto había algo más. Algo que con el tiempo se revelaría de la manera más despiadada. Nuestro matrimonio, en un principio, parecía sólido. No diré que fue perfecto, porque nadie es perfecto, pero al menos tenía la certeza de que trabajábamos juntos por un futuro en común, o al menos eso creía. Yo llevaba un negocio propio que había construido con esfuerzo, sacrificando incontables noches de sueño, enfrentando crisis económicas y aprendiendo a sortear cada obstáculo sin rendirme. No vengo de una familia acomodada, todo lo que tenía lo había conseguido con mi propio sudor, y aunque no era millonario, había logrado cierta estabilidad que me hacía sentir orgulloso. Ana, por otro lado, trabajaba en una empresa que, según decía, le exigía mucho, aunque con el tiempo noté que nunca parecía tener el mismo nivel de desgaste que yo. Pero no me importaba, no me molestaba ser quien cargaba con la mayor parte de las responsabilidades financieras, porque en mi mente, éramos un equipo, y lo que era mío también era suyo. Esa confianza fue lo que me llevó a cometer el peor error de mi vida, firmar el maldito acuerdo posnupcial. Ana empezó a hablar del tema de forma sutil, casi como si fuera una simple idea sin mayor relevancia, algo que se le había ocurrido porque había escuchado de otras parejas que lo hacían. Me dijo que no significaba nada, que solo era una medida de seguridad para evitar futuros problemas en caso de que algo saliera mal, que era mejor tenerlo claro desde el principio. Porque así no habría peleas ni resentimientos si en algún momento decidíamos tomar caminos separados. Recuerdo perfectamente la sensación de incomodidad que me generó la idea. No era el tipo de persona que planea una salida antes de que el problema siquiera exista, y mucho menos cuando se trata de alguien a quien supuestamente amas. Le dije que no entendía por qué necesitábamos algo así, que no veía el punto si ambos estábamos comprometidos con la relación. Ella sonrió de esa manera suya, esa sonrisa que siempre usaba cuando quería que bajara la guardia, y me aseguró que no era por falta de confianza en nosotros, sino precisamente porque confiaba en que nunca lo usaríamos. Es solo un papel, dijo, nunca tendrá que entrar en efecto, pero si te hace sentir mejor, podemos discutir los términos juntos. Quizás en ese momento debí haber escuchado a mi instinto, ese que me gritaba que algo no cuadraba, pero estaba demasiado cegado por la idea de que el amor significa ceder, confiar, dar sin esperar nada a cambio. Acepté discutir los términos, pero al llevarlo con mi abogado, su reacción fue todo lo que necesitaba para saber que algo andaba mal. Se sentó frente a mí con el documento en las manos y lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada página que pasaba. Cuando terminó, me miró directamente y dijo que ese acuerdo era una sentencia de muerte para mí en caso de divorcio. Básicamente, Ana recibiría todo. La casa, los ahorros, mi negocio, incluso mi perro. Todo lo que había construido con años de trabajo pasaría a ser suyo sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Me sentí traicionado,
no porque creyera que planeaba dejarme, sino porque no entendía por qué alguien que decía amarme querría asegurarse de que, si alguna vez nos separábamos, yo quedara con las manos vacías. Llevé el documento a casa y le dije que era injusto, que no tenía sentido. Su reacción fue rápida y calculada. Se ofendió, como si la sola idea de que yo dudara de su intención fuera una afrenta personal. Me acusó de no confiar en ella, de no querer asegurar la paz en nuestro matrimonio. Y entonces, jugó su carta más fuerte, me hizo sentir culpable. Me dijo que si realmente la amaba, nada de eso importaría, que pensar en un futuro donde nos separáramos era como admitir que ya estábamos destinados al fracaso. Y al final, como un idiota, firmé. En ese momento, no tenía idea de que había sellado mi propia ruina. No sabía que mientras yo trabajaba día y noche para pagar la casa, para asegurar un futuro para los dos, ella estaba tramando su salida con alguien más. No sabía que estaba contando los meses, esperando el momento exacto en el que pudiera ejecutar su plan y dejarme en la calle sin nada. No supe la verdad hasta que encontré los mensajes en su teléfono. Ese fue el día en que todo cambió. Fue el día en que me di cuenta de que la mujer con la que había compartido mi vida no solo me había traicionado, sino que lo había hecho con una precisión calculada, esperando el momento exacto en el que pudiera destruirme por completo. Pero lo que no sabía era que yo también tenía mis propios límites y que cuando alguien me empuja demasiado lejos, soy capaz de devolver el golpe de la manera más brutal posible. Ella creyó que me tenía atrapado. Creyó que no tenía escapatoria, que cuando el momento llegara, caería sin remedio en su trampa. Pero lo que no sabía era que, a partir de ese momento, yo era el que tenía el control. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que descubrí la verdad y, aunque en su momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies, ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que aquel día no fue mi ruina, sino mi renacimiento. Recuerdo con absoluta claridad la forma en que mi mundo se desmoronó cuando leí esos mensajes, la manera en que cada palabra se clavó en mi pecho como una daga envenenada. Pero también recuerdo el instante exacto en el que la indignación se transformó en algo más frío, en algo más meticuloso. Ana había pasado meses, quizás años, planeando cómo despojarme de todo sin que yo sospechara, cómo construirse una nueva vida sobre los escombros de la mía, y lo más repugnante era la manera en que hablaba de ello. Con la seguridad de alguien que ya se siente victorioso antes de que la batalla siquiera comience. Pero lo que ella no sabía era que yo nunca fui el tipo de hombre que acepta la derrota sin pelear. No reaccioné de inmediato. No hice ninguna escena, no la enfrenté con pruebas en la mano ni grité exigiendo explicaciones. Había algo mucho más poderoso que la ira inmediata, algo que ella nunca anticiparía, el control absoluto de la situación. Guardé cada mensaje, cada captura de pantalla, cada evidencia que probaba lo que estaba ocurriendo. No solo se trataba de un simple engaño, sino de una conspiración meticulosamente planeada, con fechas exactas y estrategias detalladas para lograr que el divorcio pareciera mi culpa. Ana hablaba de cómo podía provocar situaciones en las que yo reaccionara mal, de cómo podría tergiversar las circunstancias para pintarme como el villano de la historia. En cualquier otro contexto, me habría dolido más el engaño sentimental, pero en este caso, la traición económica y el cinismo con el que se refería a mí eran lo que realmente encendía en mi interior un fuego que no se apagaría hasta verla caer. El primer paso fue simple, actuar como si no supiera nada. Me forcé a seguir con la rutina, a mirarla a los ojos sin delatar la tormenta que rugía en mi interior. Seguí llevándole el café por las mañanas, siguiéndole la corriente cuando hablaba de planes a futuro que sabía que eran mentira, fingiendo ser el mismo esposo confiado que ella creía que podía manipular a su antojo. No podía dar ni la más mínima pista de que algo había cambiado, porque si Ana llegaba a sospechar que yo estaba al tanto de su plan, aceleraría las cosas y me encontraría en una posición mucho menos ventajosa. Mientras tanto, comencé a preparar mi salida en absoluto silencio. Sabía que no podía anular el acuerdo posnupcial sin una batalla legal complicada, pero lo que sí podía hacer era asegurarme de que, cuando llegara el momento de ejecutarlo, lo único que Ana recibiría serían ruinas. Lo primero que hice fue proteger mi negocio. Siempre había sido mi mayor orgullo, mi más grande logro,
y saber que en caso de divorcio pasaría a ser suyo me producía una rabia indescriptible. No podía permitirlo. Me reuní en secreto con mi hermano, alguien en quien confiaba ciegamente, y le propuse una transacción que me garantizaría que el negocio quedara fuera de las garras de Ana. A nivel legal, simplemente le vendí la empresa a un precio simbólico, firmando contratos que establecían que yo ya no tenía ningún derecho sobre ella. En la práctica, seguiría siendo mi empresa, pero a ojos de la ley, Ana jamás podría reclamarla como parte de sus bienes. El siguiente paso fue asegurarme de que mis finanzas estuvieran protegidas. Durante años habíamos compartido una cuenta conjunta en la que, ingenuamente, depositaba la mayor parte de mis ingresos. No podía simplemente vaciarla de golpe, porque eso levantaría sospechas, así que empecé a hacer movimientos pequeños y graduales. Cada semana transfería cantidades discretas a una cuenta personal en un banco diferente, dejando lo suficiente para que Ana no notara ninguna diferencia. También comencé a liquidar ciertos activos que ella desconocía, vendiendo algunos bienes que estaban a mi nombre y guardando el dinero en lugares donde ella nunca podría rastrearlo. Pero lo más importante, lo que realmente me garantizaba que Ana no ganaría nada con su traición, fue lo que hice con la casa. La había estado pagando religiosamente durante años, con la intención de que fuera nuestro hogar definitivo, sin saber que, en realidad, solo estaba terminando de construir la jaula dorada en la que ella planeaba encerrarme. Según el acuerdo posnupcial, la casa pasaría automáticamente a su nombre si nos divorciábamos, lo que significaba que yo me quedaría sin nada mientras ella se apropiaba de mi inversión más grande. Pero había una solución. Fui al banco y refinancié la hipoteca, colocando una deuda considerable sobre la propiedad. A partir de ese momento, la casa seguía siendo mía en el papel, pero ahora tenía una carga financiera monstruosa sobre ella. En cuanto Ana la recibiera, también recibiría la responsabilidad de pagar una deuda que la ahogaría. Todo esto lo hice sin que ella sospechara absolutamente nada. Seguía siendo el esposo amable, el hombre confiado que ella creía manipular con sus sonrisas y sus palabras calculadas. Mientras tanto, ella seguía con su amante, enviándole mensajes en los que se reía de mí, en los que le aseguraba que pronto tendrían su propia vida juntos sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Decía que solo era cuestión de esperar un poco más, que pronto podría librarse de mí y quedarse con todo. Cada vez que leía esos mensajes, la rabia en mi interior crecía, pero me recordaba a mí mismo que la paciencia era la clave. No podía apresurarme, no podía cometer errores que me delataran. Me aferré a la imagen mental de su rostro cuando descubriera la verdad, cuando viera que el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se desplomaba sobre ella sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Durante 2 meses viví una doble vida. En casa, seguía siendo el esposo complaciente, el hombre que ella creía tener bajo control. Pero en la sombra, me aseguraba de que, cuando llegara el momento, su traición se convirtiera en su propia perdición. Ana creía que me estaba preparando para perderlo todo, pero lo que no sabía era que yo solo estaba esperando el instante perfecto para que ella recibiera exactamente lo que se merecía. Actualización 2. 4 meses han pasado desde el día en que descubrí la traición de Ana y cada uno de esos días ha sido una lenta construcción hacia el momento que sabía que llegaría. La paciencia ha sido mi mejor aliada, permitiéndome tejer una red de consecuencias de la que ella no podrá escapar. He seguido cada uno de sus movimientos, he observado cómo sigue creyéndose en control, cómo sonríe con autosuficiencia cada vez que habla de nuestros planes a futuro. Como si realmente pensara que todo está siguiendo el curso que ella diseñó. Lo más irónico es que, sin saberlo, ella misma ha estado facilitando su propia caída, caminando con absoluta confianza hacia la trampa que, en su arrogancia, jamás pudo prever. No hubo ninguna advertencia, ningún indicio de que algo estaba por cambiar. La mañana transcurrió como cualquier otra, con Ana preparándose para su rutina, enviando mensajes a su amante con una naturalidad que me resultaba casi cómica. Observé cada uno de sus gestos, cada una de sus expresiones, memorizando el rostro de una mujer que aún no tenía idea de que en cuestión de horas su mundo se desmoronaría. Me despedí de ella como siempre, con una sonrisa fingida, salí de casa con la misma calma de cualquier otro día,
pero en mi interior, cada célula de mi cuerpo sabía que no habría un regreso a la normalidad. Esa tarde, regresé más temprano de lo habitual. No había nada sospechoso en mi llegada, no había señales de alarma que pudieran hacer que Ana entrara en pánico. Sabía exactamente lo que encontraría al cruzar la puerta, y no me equivoqué. Al abrir la puerta de nuestra habitación, ahí estaban. No hubo drama, no hubo gritos ni escenas de histeria. Lo único que hice fue quedarme en el umbral, observando la imagen que ya había imaginado cientos de veces en mi mente. Ana estaba en la cama con David, su amante, y en cuanto se dieron cuenta de mi presencia, sus cuerpos se tensaron, sus expresiones pasaron del placer a la sorpresa, y luego al pánico. Ana fue la primera en reaccionar. Con el descaro de alguien que ya tenía una historia preparada, se cubrió rápidamente con la sábana y con una voz cargada de falsa incredulidad, me dijo que no era lo que parecía, que podía explicarlo. Su tono era urgente, como si estuviera tratando de buscar la manera de controlar la situación antes de que se le escapara de las manos. Pero yo ya no era el hombre ingenuo que ella creía manipular. No sentía furia ni desesperación, no sentía la necesidad de exigir respuestas, porque ya tenía todo lo que necesitaba. Le sostuve la mirada con una calma que, estoy seguro, la inquietó mucho más que cualquier reacción emocional. Le dije que no había nada que explicar, que todo estaba más que claro. Luego, con absoluta tranquilidad, saqué un sobre del bolsillo y lo dejé sobre la mesa de noche antes de darme la vuelta y salir de la habitación sin molestia alguna. Ana no reaccionó de inmediato. El silencio se prolongó por unos segundos antes de que, con una mezcla de confusión y temor, llamara mi nombre. No me detuve. Caminé fuera de la casa, respirando profundamente, sintiendo por primera vez en meses una verdadera sensación de control. No pude ver su rostro cuando abrió el sobre, pero me gusta imaginar el momento exacto en el que su expresión cambió, en el que su seguridad se transformó en desesperación. Dentro del sobre no solo estaban los papeles del divorcio, sino también copias de todos los documentos que demostraban que ya no tenía ningún acceso a mis bienes. Ahí estaba la evidencia de que mi empresa ya no me pertenecía, que mis cuentas estaban vacías, que la casa en la que tanto había apostado estaba cargada con una deuda que no podría pagar. Pero lo mejor, lo que realmente marcaba el punto sin retorno, era el último documento, las capturas de pantalla de sus mensajes con David, esos en los que hablaban de cómo planeaban destruirme. De cómo esperaban que me diera cuenta demasiado tarde. No esperé a ver su reacción, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a sonar insistentemente. Ana estaba llamando una y otra vez, enviando mensajes con un tono que iba cambiando con cada intento fallido de contactarme. Primero fueron intentos de manipulación, mensajes en los que exigía que habláramos, que lo que estaba haciendo no tenía sentido. Luego, cuando se dio cuenta de que la estaba ignorando, el tono cambió a súplicas, palabras desesperadas en las que decía que todo era un malentendido, que podríamos arreglarlo, que podríamos encontrar una solución juntos. Pero yo ya no estaba disponible para negociar. Mientras tanto, los efectos de mi venganza seguían desarrollándose en segundo plano. Antes de salir de casa, me aseguré de enviar las capturas de los mensajes a todas las personas cercanas a nosotros, incluyendo familiares y amigos en común. No dejé espacio para que Ana pudiera inventar una historia en la que yo fuera el villano, no le di la oportunidad de manipular la narrativa. En cuestión de minutos, su reputación comenzó a desmoronarse, y lo que alguna vez fue su círculo de apoyo empezó a darle la espalda. David, por supuesto, no era ningún héroe en esta historia. En cuanto vio el desastre que se avecinaba, hizo lo que cualquier cobarde haría, desaparecer. No estaba interesado en quedarse al lado de una mujer que ya no tenía la estabilidad financiera que esperaba obtener, en una mujer que ahora no solo enfrentaba la pérdida de su matrimonio, sino también la de su reputación y su futuro económico. Ana, que había construido toda su estrategia basándose en la creencia de que yo era un tonto manipulable, se encontraba ahora en una posición en la que no tenía a dónde acudir. Las llamadas continuaron durante horas, los mensajes se acumularon en mi bandeja de entrada sin recibir respuesta. Cada uno de ellos era una prueba más de que la venganza estaba funcionando exactamente como la había planeado.
Pero lo que más satisfacción me dio no fueron sus intentos de justificarse ni sus palabras de arrepentimiento, sino la certeza de que, en el momento en que pensó que había ganado, en realidad ya había perdido. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Actualización 3. Una semana ha pasado desde el día en que Ana descubrió que su castillo de arena se desmoronaba y, en todo ese tiempo, la avalancha de mensajes y llamadas no ha cesado. Al principio, pensé que se rendiría rápido, que después de recibir una dosis de la misma frialdad con la que ella planeó mi ruina, simplemente aceptaría la derrota y desaparecería. Pero no lo hizo. Ana siempre había sido una mujer orgullosa, demasiado acostumbrada a salirse con la suya, demasiado segura de su capacidad para manipular cualquier situación a su favor. Su primer instinto, por supuesto, fue intentar hacerme dudar, tratar de recuperar el control con la misma estrategia que había usado tantas veces antes, la culpa. Los primeros mensajes que recibí fueron un intento desesperado de proyectar la imagen de la víctima. Me escribió diciendo que no entendía por qué estaba haciendo esto, que todo se había salido de control, que no había querido lastimarme. En un intento patético de justificar lo injustificable, trató de convencerme de que había sido un error, que lo que leí en los mensajes con David no significaba lo que yo creía. Según ella, nunca tuvo la intención de llevar a cabo esos planes, que solo había sido una manera de desahogarse, que la idea de dejarme por otro hombre era algo que jamás habría hecho realmente. Cada palabra que escribía estaba meticulosamente formulada para hacerme cuestionar mi propia percepción de los hechos, para hacerme dudar de lo que ya sabía con absoluta certeza. Ignoré cada mensaje. No porque no sintiera nada, sino porque sabía que cualquier respuesta, incluso una de desprecio, le daría una apertura para seguir intentando manipularme. Con el tiempo, al ver que su estrategia inicial no funcionaba, cambió el enfoque. Pasó de la falsa confusión a la agresión directa. Me envió mensajes llenos de rabia, acusándome de haber arruinado su vida, de haber sido cruel e injusto con ella. Dijo que lo que hice no tenía sentido, que mi reacción había sido desproporcionada, que si realmente la hubiera amado, habríamos podido hablarlo como adultos en lugar de montar un espectáculo. Me insultó, me culpó de su situación, me llamó rencoroso y mezquino. Pero cuando vio que tampoco respondía a sus ataques, entonces llegó la última fase, la súplica. Sus mensajes comenzaron a llenarse de un tono desesperado, de frases que reflejaban que, por primera vez en su vida, estaba sintiendo el peso real de las consecuencias. Me dijo que no tenía a dónde ir, que había cometido un error, que todavía podíamos arreglarlo. Me rogó que al menos la escuchara, que le diera una oportunidad de explicarse, que no podía dejarla en esa situación. Y cuando ni siquiera eso funcionó, pasó a lo que fue su último intento, la nostalgia. En un mensaje particularmente largo, comenzó a recordar momentos felices que habíamos compartido, a traer a colación recuerdos de los primeros años de nuestro matrimonio, los viajes que hicimos, las promesas que nos hicimos. Me dijo que no podía creer que todo terminara de esta manera, que aún había algo entre nosotros, que no podía olvidar todo lo que habíamos vivido juntos. Intentó apelar a la parte de mí que aún la recordaba como la mujer que una vez amé, pero lo único que logró fue recordarme con aún más claridad la falsedad de cada palabra que había dicho antes, la manipulación constante. La manera en que su amor nunca fue más que una ilusión cuidadosamente construida para servirse de mí hasta el último momento. Mientras Ana se sumía en su desesperación, su mundo se derrumbaba a un ritmo que ni ella había previsto. Lo que más la afectó no fue solo perder todo lo que creía que iba a obtener de mí, sino la reacción de la gente a su alrededor. Su círculo de amigos, muchos de los cuales habían recibido las capturas de sus mensajes con David, comenzó a alejarse de ella. Algunos lo hicieron por simple incomodidad, otros porque, al igual que yo, se dieron cuenta de la clase de persona que realmente era. En los últimos días, había escuchado de amigos en común que incluso en su trabajo las cosas se estaban complicando para ella. La imagen que siempre había proyectado, la de una mujer estable, confiable, con una vida en orden, se estaba resquebrajando poco a poco. Pero lo que realmente la destruyó fue el abandono de David. Su amante, el hombre con el que planeaba su nueva vida, aquel que en sus mensajes le prometía que todo sería perfecto una vez que me sacara del camino,
desapareció en cuanto vio el desastre que se cernía sobre ella. No era difícil de entender. Para David, Ana era atractiva cuando tenía estabilidad, cuando su vida conyugal significaba seguridad financiera y una ventaja que podía explotar. Pero ahora que ya no tenía nada, que se había convertido en una mujer sin dinero, sin casa y sin el respaldo de la gente que la rodeaba, ya no le resultaba conveniente. Lo dejó sin más, sin pelear, sin intentar ayudarla. Simplemente se esfumó, dejando a Ana completamente sola en el caos que ella misma había creado. Eso la llevó a hacer algo que, hasta ese momento, no había considerado una posibilidad real. Apareció en la puerta de mi nueva casa. Era evidente que había pasado por días sin dormir, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento, estrés y angustia que contrastaba drásticamente con la mujer segura y dominante que había sido. Me miró con los ojos enrojecidos y, con la voz quebrada, me dijo que solo necesitaba hablar conmigo, que si de verdad alguna vez la había amado, le debía al menos una conversación. Por un momento, la miré en silencio, contemplando todo lo que había ocurrido en estos meses, cada detalle que me llevó hasta este punto. Pensé en la versión de mí mismo que, meses atrás, habría caído en esa trampa, que habría sentido pena, que habría considerado la posibilidad de escucharla. Pero ese hombre ya no existía. Sin inmutarme, le dije que no teníamos nada de qué hablar, que ya no había un nosotros, que el daño que intentó hacerme lo había destruido todo. Cerré la puerta sin darle oportunidad de seguir insistiendo, sin permitirle extender su agonía con más palabras vacías. Mientras escuchaba el sonido de sus pasos alejándose, me di cuenta de que, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentía una paz absoluta. No había odio ni rencor en mí, solo la satisfacción de saber que la justicia, aunque no siempre venga de la manera tradicional, había llegado a Ana con toda la fuerza que se merecía. Actualización 4. 3 meses han pasado desde la última vez que vi a Ana en mi puerta, rogándome que le diera una oportunidad para explicarse, para justificarse, para salvar lo que quedaba de su vida. Desde aquel día, su presencia en mi vida se fue desvaneciendo poco a poco, como la estela de un incendio que se extinguió después de haber consumido todo a su paso. Al principio, todavía intentó mantenerse en contacto, enviándome correos electrónicos de vez en cuando, como si aún creyera que había una mínima posibilidad de que me arrepintiera. De que en algún momento miraría atrás y decidiría darle otra oportunidad. Pero ignoré cada intento de comunicación, cada palabra con la que trató de aferrarse a una historia que ella misma había destruido. No hubo respuesta, no hubo explicaciones, porque ya no había nada que decir. En este tiempo, el proceso de divorcio avanzó con una rapidez que ni siquiera Ana pudo haber anticipado. Cuando firmamos el acuerdo posnupcial, ella creyó que estaba asegurando su futuro, que al final de todo sería ella quien saldría beneficiada. Pero lo que jamás contempló fue que yo encontraría la manera de darle vuelta a la situación, de convertir su victoria anticipada en una derrota devastadora. La casa, que debía ser su gran premio, se convirtió en su peor pesadilla. Cuando llegó el momento de formalizar la división de bienes, Ana se encontró con la realidad que nunca había previsto. La casa estaba cargada con una hipoteca que la dejaba en una posición financiera insostenible. Pensó que se estaba quedando con un bien valioso, pero lo que en realidad había recibido era una deuda enorme que no tenía forma de pagar. Sin ingresos suficientes, sin ahorros, sin respaldo económico, no tardó en darse cuenta de que no podía mantener la propiedad. Intentó ponerla en venta, pero con la cantidad de dinero que debía al banco, el precio de venta apenas cubría lo necesario para liberarse de la hipoteca. Al final, se vio obligada a venderla con pérdidas, quedándose con prácticamente nada después de todo su esfuerzo por asegurarse de que la casa quedara en sus manos. La ironía de la situación era evidente. Durante meses, había estado esperando el momento en que pudiera deshacerse de mí y quedarse con todo lo que había construido. Y ahora, en lugar de disfrutar de la casa, de mi dinero, de mi negocio, se encontraba sin nada, sin hogar, sin estabilidad. Sus planes, calculados con tanto detalle, se habían convertido en un desastre del que no tenía escapatoria. Pero la destrucción de su vida no se limitó solo a lo económico. Su reputación quedó manchada de una forma que ni siquiera ella pudo revertir. La gente que la rodeaba ya no la veía de la misma manera.
Sus amigos en común, aquellos que alguna vez la apoyaron incondicionalmente, se alejaron. No fue necesario hacer nada más que exponer la verdad, dejar que los propios hechos hablaran por sí mismos. Sus intentos de justificar lo sucedido fueron en vano, porque ya nadie creía en sus palabras. Lo que antes era una mujer admirada por su astucia y su capacidad de manipulación ahora no era más que una persona cuyo nombre se mencionaba con desprecio y desconfianza. En cuanto a David, su amante, nunca más supe de él. Algunas personas me dijeron que se había mudado a otra ciudad, que simplemente desapareció después de ver cómo la vida de Ana se desmoronaba. No me sorprendió en absoluto. Un hombre como él nunca estuvo interesado en ella como persona, solo en lo que podía obtener de la situación. Y cuando esa ventaja desapareció, él también lo hizo. Ana había apostado todo a una relación que, en el fondo, nunca tuvo valor real, y al final, se quedó completamente sola. Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Dejé atrás la casa, los recuerdos de un matrimonio construido sobre mentiras, y me enfoqué en recuperar lo que realmente importaba. Mi negocio, aunque ya no estaba a mi nombre, seguía funcionando bajo mi control, y en cuestión de meses, pude reorganizarlo para asegurarme de que continuara creciendo sin riesgos. Me mudé a una nueva ciudad, lejos de todo lo que representaba mi antigua vida, y comencé de nuevo. No fue fácil, porque después de tantos años compartiendo mi vida con una persona que resultó ser mi peor enemiga, hubo momentos en los que el peso de la traición aún se hacía presente. Pero cada día que pasaba, cada decisión que tomaba por mí mismo, me recordaba que al final había ganado. El divorcio se finalizó oficialmente hace unas semanas. Fue la última pieza del rompecabezas, el cierre definitivo de una historia que, aunque comenzó con amor, terminó con la más absoluta indiferencia. No hubo despedidas, no hubo palabras finales. Solo papeles firmados, documentos sellados y la certeza de que nunca más tendría que cruzarme con Ana. Cuando todo comenzó, pensé que la venganza sería un acto de ira, de rencor. Pero al final, lo que realmente disfruté no fue verla sufrir, sino verla enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, ver cómo su propio plan se volvía en su contra hasta no dejarle nada. No tuve que destruirla con mis propias manos. Simplemente la dejé caer en la trampa que ella misma había construido. Actualización final. Ha pasado un año desde que todo terminó. Un año desde que firmé el último documento que me desligaba por completo de Ana, desde que cerré la puerta a un pasado que casi me destruye. Desde que dejé de ser el hombre que alguna vez creyó en su amor para convertirme en alguien completamente distinto. A veces pienso en lo mucho que cambió mi vida en tan poco tiempo, en cómo una traición, que en su momento parecía el fin de todo, se convirtió en la chispa que encendió una transformación irreversible. Me llevó tiempo entenderlo, pero ahora sé que perder a Ana no fue una derrota, sino una liberación. La nueva ciudad a la que me mudé ha sido más que un cambio de escenario. Es un lugar donde me reinventé, donde cada decisión que tomo es solo mía, sin la sombra de alguien manipulando mis pasos. Mi negocio sigue creciendo, ahora con una estructura que me permite tener el control sin que nadie pueda arrebatármelo. Aprendí de mis errores, me aseguré de que nunca más volvería a ser vulnerable a la ambición de otra persona. Cada movimiento que hago es calculado, cada acuerdo que firmo tiene una salida segura. Ya no soy el hombre ingenuo que una vez creyó que el amor lo justificaba todo. No volví a saber de Ana directamente después del divorcio. Una vez que su última súplica quedó sin respuesta, se desvaneció de mi vida como si nunca hubiera existido. Sin embargo, de vez en cuando, el eco de su caída me alcanza. Amigos en común, aquellos que aún recuerdan la historia, me han contado fragmentos de lo que ha sido su vida después de perderlo todo. Se mudó a un apartamento pequeño en la misma ciudad, incapaz de costear algo mejor. Intentó rehacer su vida, pero sin el respaldo financiero que esperaba obtener de mí, sin la red de contactos que la había rodeado cuando todo parecía estar bajo su control. La realidad la golpeó con una dureza que nunca imaginó. Perdió su trabajo unos meses después del divorcio. No sé si fue por el estrés, por la falta de concentración o simplemente porque su reputación ya estaba demasiado dañada, pero en un giro que ni ella pudo anticipar. Su estabilidad profesional se desmoronó junto con todo lo demás. Intentó encontrar nuevas oportunidades,
pero sin los mismos recursos ni la misma imagen impecable que solía proyectar, las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. David, su amante, nunca volvió. Después de desaparecer tras nuestro enfrentamiento, se esfumó por completo. No intentó contactarla, no mostró el más mínimo interés en saber qué había sido de ella. Al final, Ana no solo perdió todo lo que tenía conmigo, sino también la fantasía de un futuro con él. Descubrió demasiado tarde que nunca fue más que un pasatiempo para él, una aventura conveniente mientras todo era fácil, pero una carga desechable en cuanto las cosas se complicaron. Hace unos días, después de meses sin recibir ninguna señal de su existencia, un mensaje llegó a mi teléfono desde un número desconocido. Lo abrí sin expectativas, sin pensar en quién podría ser, pero en cuanto leí las primeras palabras, supe de inmediato que era Ana. No se molestó en dar rodeos ni en fingir que tenía otra razón para escribirme. Su mensaje era corto, pero cada palabra destilaba la desesperación de alguien que no ha logrado reconstruirse, de alguien que sigue atrapado en las consecuencias de sus propios actos. Me dijo que me extrañaba, que había cometido errores, que quería verme. No sentí nada al leerlo. Ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera el más mínimo deseo de responder. Ana ya no es parte de mi vida, no lo ha sido desde el momento en que decidió traicionarme. Su mensaje no era más que un eco lejano de alguien que ya no tiene poder sobre mí, una sombra de lo que alguna vez fue. Sin dudarlo, eliminé el mensaje y bloqueé el número, asegurándome de que no habría más intentos de contacto. Al final, la venganza no fue un acto de furia ni de destrucción impulsiva. No necesitaba verla sufrir, no necesitaba regodearme en su desgracia. Todo lo que hice fue dejar que las consecuencias de sus propias acciones la alcanzaran. Ella creyó que había diseñado un plan perfecto para despojarme de todo, pero nunca contó con que yo sería quien diera el golpe final. La última página de esta historia se cerró en el momento en que ignoré su mensaje. No hay más capítulos, no hay posibilidad de un nuevo comienzo. Ana quedó atrás, junto con la versión de mí que alguna vez la amó, junto con la ingenuidad de creer que el amor era suficiente para protegerse de la traición. Ahora, solo queda un futuro en el que ella ya no existe.